Llegó tu momento. Sube al microprograma a puro punche. ¡Emprendedores! Hola amigos de Lima Sur, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa A Puro Punche, un espacio en el cual vamos a difundir y transmitir sus productos, negocios y marcas en nuestras distintas plataformas digitales. El día de hoy los acompaña Arturo Ruiz y quiero indicarles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra página web como www.limasurnoticias.com y también, como les dije, en nuestras redes sociales como limasurnoticias.oficial en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, o a través de WhatsApp Emprendedor 9356-5221, 9356-35221. Buenos amigos de Puro Punche, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado que nos va a hablar acerca de cómo uno puede realizar emprendimiento desde muy jóvenes. Y es que con nosotros el día de hoy se encuentra Pablo Martínez, quien es coach emprendedor para jóvenes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y como tú bien lo decías, bueno, tengo una consultora que se llama Coach para Jóvenes y trabajamos con algunos jóvenes que están, entre otras cosas, que hacemos de la consultoría. Muy bien, Pablo. ¿Cómo estás tú? Cuéntame, pasando toda esta situación de pandemia, ¿estás tranquilo? ¿Cómo te encuentras ahorita actualmente? Bueno, no, como todo el mundo, un poco preocupado porque tenemos un incierto, ¿cierto? Todos los días nos una noticia que nos dice que la cuarentena se alarga, se alarga el estado de emergencia, ¿no? Ayer ya se alarga hasta el 31 de julio como estado de emergencia. Entonces eso te genera cierta incertidumbre. Bueno, personalmente yo estoy, gracias a Dios, trabajando porque con la consultora vemos también temas de salud mental en jóvenes. Entonces la parte de salud mental en algunos sectores se ha utilizado, sobre todo en jóvenes. Y también vemos temas de chicos que tenemos un curso en convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile que se llama Aprendiendo a Emprender. Entonces, justamente este curso, hay mucha gente que lo está, y chicos que lo están tomando ahora en este periodo, ¿no? Aprovechando los tiempos muertos o que todo se está haciendo online. Bien, Pablo, antes de hablar del tema del curso que es Aprendiendo a Aprender, que nos comentas, también quiero entrar un poco de lleno al tema. Para ti, ¿qué significa la palabra emprender? Para ti, ¿qué significa emprendimiento? Mira, emprender es... Te comento, yo en estudios tengo dos licenciaturas, una en filosofía y una en teología, y dos maestrías, entonces, y una maestría en antropología. Entonces, los dos estudios siempre íbamos mucho a la etimología de las palabras. Entonces, tú sabes que emprender significa nacer desde dentro, ¿no? Emprender es nacer desde dentro. Es algo que nace, no vamos a decir solo lo que significa la palabra, es nacer desde dentro, algo que sale desde dentro. Eso es la etimología de la palabra. Ahora, evidentemente, emprender en el mundo actual lo entendemos como iniciar, comenzar, empezar a realizar alguna actividad que te genere valor, ¿no? Que genere valor. Justo hace muy pocos días atrás me pidieron una conferencia para un grupo de estudiantes en Colombia y hablábamos de este tema del emprendimiento, ¿no? O sea, de cómo esta palabra emprender, debería ser uno antes de emprender algo. Y yo creo que el primer paso es conocernos. Ya, como te decía, en los estudios y al final estudié una maestría en liderazgo y coaching, pero creo que en todo este periodo lo que más he buscado es conocerme. Yo creo que cuando uno se conoce, que creo que es el primer paso antes de emprender algo, conocerte. O sea, saber quién soy yo, cuáles son mis habilidades, mis debilidades, hacer una administración de empresa, y a una empresa se le hace un plan estratégico, uno debe hacer un plan estratégico de la propia vida y saber tener un FODA personal, ¿no? Saber tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades, tus habilidades propias. Y de ahí recién, cuando yo me conozco, recién surgen las ideas o surgirá lo que voy a iniciar o el negocio o el servicio que quiero empezar a generar, ¿no?
Claro, Pablo, y tú mismo has dicho de que es importante de que cada persona realice un FODA personal, pero lamentablemente estamos hablando acá dentro de nuestro país, en donde la palabra emprender, el emprendedor en sí es nato en nosotros, porque como sabrás, los peruanos tenemos una alta capacidad para poder desarrollar cualquier tipo de negocio en especial, pero de repente nos falta delimitar en sí cuál es nuestra fortaleza, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras amenazas. El Perú en sí es un país emprendedor, ¿no? Donde vemos que el 80%, cuando hablan de esto en estos tiempos ha estado muy de moda el tema de cuando el presidente pone el tema esto de la cuarentena, mucha gente empezó a hablar de los informales, ¿no? Y cuando hablaba de los informales, en el fondo no son emprendedores, porque hay gente que hace su propio negocio, que no lo declara, o sea, que no declara, digamos, en el sistema, no aparecen, pero tenemos miles de esas personas en nuestro país y en general en América Latina, porque somos el ser humano, o sea, antropológicamente, tenemos que salir a cazar, ¿no? Para traer el pan a la casa. Entonces, en el fondo, así como antiguamente el compadre iba y tenía que ir a cazar, ¿cierto? Tenía que salir a ver. Así hoy día también, el que emprende es como aquel que sale con la flecha, ¿cierto? Como nuestro antepasado que salía con la flecha y iba a cazar, es lo mismo. Pero hoy día obviamente va y hace un negocio, tiene que hacer una transacción comercial. El modelo ha cambiado, pero el sistema sigue siendo el mismo si lo miramos bien, Arturo. Efectivamente, Pablo, lamentablemente, bueno, ahorita mucho más que nada en esta situación, creo que estamos viviendo para cazar. En sí, creo que estamos en una situación de que las personas en estos momentos solamente sobreviven, o sea, salen a la calle para seguir viviendo, para conseguir la comida, el pan del día a día, y creo que eso últimamente se ha priorizado en estos momentos. Claro, es exacto, pero mira, te comento algo, yo cuando estudiaba antropología, me acuerdo de haber hecho un trabajo acerca de los indígenas, digamos, de Latinoamérica en general, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, el pueblo peruano en sí es un pueblo muy rico. O sea, Perú, esa frase, no recuerdo el autor, a ver si me puedes ayudar, pero el que dijo esto de el peruano es un pobre sentado en una banca de oro. Es un mendigo sentado en una silla de oro. Exacto, un pobre sentado en una silla de oro. ¿Por qué? Porque el Perú tiene mucha riqueza. Entonces, mira, yo en esa comparación si te has dado cuenta por mi acento, yo provengo de un país que queda hacia el sur, pero ya llevo 16 años viviendo acá en Perú, o sea, ya soy peruano, prácticamente adoptado por esta hermosa tierra del sol. Entonces, yo veía un tema así comercial, ¿eh? Por ejemplo, Chile era el país que tenía más tratados de libre comercio con el mundo. ¿Y por qué tiene tanto tratado de libre comercio? Porque en Chile no se produce nada. Y te cuento una anécdota. Mira, cuando yo tenía 17 años, tuve la posibilidad de ir a Roma, ¿ya? Te digo, yo personalmente nací en la ciudad de Santiago, pero mis papás eran del sur de Chile, ¿ya? Entonces siempre viajaba al sur, pero personalmente yo me acuerdo haber ido a un supermercadito en Italia. Tú sabes que en Italia, en Roma, en la Roma ciudad, no hay muchos supermercados grandes, entonces hay pequeños como minimarket, digamos, ¿no? Claro, más que nada en las zonas aledañas de Roma, hay como que pequeños minimarkets, como suelen haber en casi todas las ciudades del mundo. Sí, como el San Antonio que se reinventó, o el downtown, que hoy día son... Exactamente. Se han reinventado. Entonces, y en eso, mira, me llamó mucho la atención porque era fácil cuando uno va por el mundo encontrarte así una sesión de vino chileno. Sí, porque bacana, vino Chile. Sí, sé, Chile produce vino. Pero en una empecé a ver una fruta y decía todo así, fruta chilena. En serio, así en italiano, entonces, fruta chilena. Y empecé a ver unas frutas que yo en mi vida había visto. O sea, nunca había visto esas frutas. Decían que eran chilenas. Entonces, me llamó la atención. Era la primera vez en mi vida, 17 años, que veía un mango. ¿Ya? Primera vez en mi vida que veía una papaya grande. Había visto las papayas chiquititas, que acá se le conoce como la papaya arequipeña. Pero nunca había visto, y me acuerdo de haber visto mango, y le pregunto yo como que al dueño del supermercado, un administrador, le digo, ¿esto lo trae? Me dice, sí, no, y en la etiqueta decía, Made in Chile. Se quedó raro, y vi el fono, yo busqué la empresa. En ese tiempo no había internet, te estoy hablando muchos años atrás. Cuando volví a Chile, le pregunté a mi papá, le digo, papá, en Italia encontré y vi una fruta que se llama mango, ni siquiera, para que sepas, o sea, yo no conocía el mango, porque en Chile no había mango. O sea, ahora sí hay, pero antes de los 20 años, no existía, o sea, tú no veías mango ni papaya grande. Entonces le digo, y mi papá me comenta y me dice, no, hay un
unos chilenos me dicen, como tienen tratado de libre comercio con Europa, le compran el mango a Perú o a Brasil y lo exportan como producto chileno. Entonces, la necesidad finalmente es la que siempre te hace ir a buscar. Pero también yo me pongo a pensar de los peruanos que en sí exportan sus productos hacia otro país y también se cuestiona una pregunta en sí, ¿qué nos cuesta a nosotros como emprendedores nacionales para poder alzar el impulso que da nuestras propias marcas y de repente nosotros valorizar lo nuestro y poder exportarlos a diferentes países? Es un problema que hay bastantes más que nada en todo nuestro país. En ese momento era más bien por un tema de los tratados de libre comercio, ¿no? Hoy día ya el Perú prácticamente los tiene con todo el mundo también. O sea, claro, el tratado de libre comercio ya nos permite un mayor pago. Claro, nos permite entonces era por unos temas simplemente en aquellas épocas políticos, digamos. Pero como tú decías, hoy día todo el mundo está saliendo más que nunca a cazar, ¿no? A buscar, porque tú cuando emprendes algo es para comer diario. Pero yo siempre, como te decía, lo que busco hacer con este tema de la consultora que tengo, que es Coach para Jóvenes, es buscar que tu emprendimiento no sea simplemente un emprendimiento que te dé comer, sino que sea un emprendimiento que te genere y te termine dando estabilidad. Porque hay emprendimiento y emprendimiento, ¿cierto? Yo siempre digo, y estudio esos emprendimientos. Mira, yo me imagino que todos los que están escuchando, y tú también, Arturo, alguna vez habrás comido voy a hacerle publicidad, pero hay una sanguchería que se llama el Sanguchón Campesino. Claro, es muy conocido. Ya. Sí, está en varios lugares. Pero tú sabes que el Sanguchón Campesino comienza en la avenida La Marina, ahí con Sucre, hace muchos años atrás, 20 años atrás. Conozco al dueño, y ellos eran varios carritos que vendían sándwiches. Entonces tú dices, ahí hay una diferencia entre estos varios carritos que vendían sándwiches. Hubo uno que creció y logró, por así decirlo, hacer una especie de franquicia. Porque hay varios sanguchones campesinos con local, ¿cierto? Y el otro, y hay un señor que comenzó con y que sigue en la avenida Sucre con La Marina vendiendo su sanguchito ahí. Entonces hay diferencia entre un tipo de emprendimiento y otro. Si tú te das cuenta, los dos emprendimientos fueron iguales. Pero ahora la pregunta es por qué llegó más lejos y el otro se quedó ahí, ¿no? La pregunta sería el por qué uno es más exitoso. O sea, si los dos tienen el mismo rubro de empresas, ¿por qué uno sí logró prosperar y el otro no? Exacto, y es ahí justamente donde yo me he fijado un poco, como te digo, como estudié filosofía, luego antropología, me he dedicado mucho a estudiar más bien el éxito, porque estamos acostumbrados a estudiar los fracasos. Mira, yo estudio y trabajo en mi consultora con muchos psicólogos y psiquiatras. Entonces, el psicólogo y los psiquiatras nos llegan muchos chicos con problemas, pero estudiamos a los que tienen problemas, pero no estudiamos a los que les va bien. Entonces hay que estudiar al que le va bien, al que tiene éxito, y a ese mirarlo, y como me decía un profesor que tuve en España, había un profesor que siempre él decía, cuando tú vas a iniciar un plan de negocio, él lo ponía muy sencillo, decía, lo primero que tiene que hacer es ser realista, ¿cierto? Ser realista. Y ser realista significa tener clara la realidad. Segundo, decía, ver tu mercado, cuál va a ser tu mercado donde vas a vender. Y decía, tercero, ver cuál va a ser tu producto o servicio. Y decía, para ver tu producto o servicio, copia. Él siempre decía copiar, atiende con ese acento español, o sea, copiar, no innovar. Y dice, solo los genios innovan, y hay muy pocos genios. Y es verdad, o sea, copia. Y efectivamente, si tú te das cuenta de las grandes empresas peruanas que han logrado surgir, la gran mayoría de estas empresas, y así vemos, por ejemplo, mira, el mismo caso Wong, por poner un ejemplo, ¿no? Wong inició como una bodega, pequeña, y poco a poco... de mayo. ¿Y cuánta gente, porque incluso en Perú, hasta el día de hoy, lo sé, o sea, como te digo, 16 años viviendo en este país, yo soy peruano, entonces uno dice, oye, ¿por qué Wong? En Perú está el chinito de la esquina, ¿cierto? Estaba el dicho ese del chinito de la esquina, porque eran los chinitos los que empezaron a poner tiendas, pero ¿por qué hubo este señor Wong que trajo? Toleramos Wong que trae por una tiendita y esa tiendita logró convertirse en una cadena de supermercados. O sea, ¿qué marcó la diferencia? Y es la pregunta que uno se hace. En ese caso la pregunta sería ¿cuál es el impulso que ellos tomaron? O sea, ¿cuál ha sido esa determinación? Mira, por ejemplo, en todos ellos tiene mucho que ver, mira, yo trabajo en la consultora mucho el tema de elaborar, hablábamos del FODA al principio, y esto de hacer un plan estratégico. Y cuando tú haces un plan estratégico es tener una visión, porque muchas veces, como tú ya lo decías, el emprendedor sale porque necesita comer. Pero tener una visión es ir más allá de necesitar comer, es decir, ¿dónde quiero estar?
¿cierto? Porque yo puedo decir, mira, yo quiero fundar, te lo digo porque también soy emprendedor, ¿no? Yo inicié una consultora que acá en Perú se llama Coach para Jóvenes, hace 10 años, y nos iba más o menos, empezamos a crecer, empezamos a diversificar, ¿cierto? Hoy día nosotros hacemos aplicaciones para chicos que quieren ir a estudiar al extranjero, hacemos, digamos, acompañamiento en temas de adicciones, con la compañía y la ayuda, evidentemente, de psicólogos, psiquiatras. Hacemos también esto que te decía, de trabajos para emprendedores, para chicos que quieren iniciar un emprendimiento, porque hoy día todo el mundo quiere emprender. Pero ojo, también que no todo el mundo está hecho para emprender, porque si todos nos ponemos a emprender, ahora ¿quién nos lleva en el taxi? Tienes mucha razón. No todo el mundo en sí necesario quiere emprender. A pesar de que uno tenga esa alma